Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a necesitar unos envases, no importa del material que sean, pero ese sí, tienen que ser del mismo tamaño, y unos palitos de brocheta. ¿Me acompañáis a ver qué hago con todo esto? ¡Empezamos! Los envases que yo voy a utilizar son de plástico y contenían mascarilla para el pelo. Y una vez ya los he limpiado y les he retirado las etiquetas, voy a aplicarle una imprimación todoterreno, ya que este material es no poroso. Con la imprimación lo que conseguimos es que la pintura que le vamos a aplicar encima tenga una buena adherencia. Como veis, le estoy aplicando la imprimación sin retirarle la tapa. De esta manera evito manchar la parte de la rosca y no me dará problemas en un futuro el abrir o cerrar la tapa. Una vez seca la imprimación, pasamos a darle color. A la base, pintura acrílica blanca. Voy a extenderla con un pincel y después, antes de que se seque, con una esponja darle toquecitos y crear un poquito de textura. Y para las tapas voy a utilizar un único color, el verde mint. Lo voy a aplicar con una esponja a pequeños toquecitos. Lo siguiente, voy a hacerle decoupage a cada uno de los botes y voy a utilizar estos restos de papel que ni me acuerdo de cuándo lo tengo, me sobraron de algún trabajo y creo que le va a ir ideal. Es un papel de arroz con etiquetas muy vintage. He recortado estas tres, pero esta es demasiado grande, así es que la voy a recortar un poquito más. Y lo voy a hacer rasgando el papel. Ya sabéis que hay que hacerlo o bien con las manos o con un pincel humedecido en agua. Al rasgarlo creamos una pelusita por el borde y así nos ayudará a que el diseño se integre mucho mejor en la superficie que estamos decorando. Con cuidadito porque aquí sí que es ir por un bordecito y no quiero rasgar el diseño y estropearlo. Esto que le quito pues lo guardaremos para otra vez. Una vez ya lo tenemos recortado, aplicamos cola para decoupage en la superficie, una capita finita y bien extendida. Colocamos nuestro diseño y nos vamos a ayudar de un plástico para frotar del centro hacia afuera y eliminar burbujas y arruguitas. Y para terminar de pegarlo le aplicamos otra capita de cola para decoupage por encima y lo dejaremos secar. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos botes. Ahora vamos a pasar a formar nuestra estructura para estos botes. Y yo voy a utilizar chapa. Es madera finita de 2 milímetros de grosor. También podéis utilizar cartón, o el cartón gris contracolado o el normal, el de caja de embalaje. Lo único es que con el cartón normal de caja de embalaje deberíais de cubrir los cantos, como ya me habéis visto hacer un montón de veces, con masilla, tapajuntas, resanador. Y lo primero que tenemos que hacer es medir el diámetro de nuestro bote. Mi bote de la parte de arriba es más ancho que la de abajo, así que me voy a guiar por esta medida. Y mide 10,5 centímetros. Pues a esta medida le voy a dar 2,5 centímetros más. Así que voy a hacer círculos de 13 centímetros de diámetro. Si tenemos 3 botes, tenemos que hacer 4 círculos. Si tenemos 5 botes, tenemos que hacer 6 círculos. Un círculo más siempre que de botes. Si vais a utilizar este tipo de chapa igual que yo, para cortarlo podéis hacerlo de 3 maneras. O bien con un cúter que esté bien afilado y con algo de paciencia, o con segueta de marquetería, o como voy a hacer yo, que como la tengo la voy a utilizar, una sierra eléctrica. Una vez ya tenemos cortados nuestros 4 círculos, por el corte le vamos a pasar una lija para suavizar el borde y eliminar astillitas. Y ahora vamos a pasar a hacerle las marcas en donde después vamos a hacer unos orificios para poder pasar nuestros palitos de brocheta, que ya le toca a ellos. Lo primero, ayudándonos de un compás, vamos a hacer un círculo medio centímetro más pequeño.
Marcamos una línea pasando por el centro y a partir de estos dos puntos hacia adentro vamos a ir marcando los orificios. Las marcas las voy a hacer a cada centímetro. Y para que nos sea más rápido vamos a juntar las 4 piezas, vamos a hacer que estén perfectamente los bordes, sujetamos con cinta de carrocero y haremos los orificios, uno en cada marca que hemos hecho, y así quedarán todos en el mismo lugar. He borrado las tomas donde hacía los orificios y bueno, ya los tengo hechos en todo. Yo lo que he hecho ha sido ponerme un mártir en la mesa para proteger y no estropearla, y con una multiherramienta, un taladro, he hecho los orificios. La broca que he utilizado es del mismo ancho que el palito de brocheta, para que no tenga demasiada holgura. Ha llegado a este punto que ya tenemos todos los orificios hechos, vamos a ir pasando los palitos de brocheta. Lo primero, vamos a hacerle las marcas para saber dónde tenemos que poner cada una de las piezas. Coloco todos los palitos de brocheta así en línea y la sujeto con una cinta de carrocero para que no se mueva. Tenemos que medir la altura de nuestro bote. El mío mide 8 centímetros. Pues voy a dejar huecos de 9 centímetros. Pero también tenemos que tener en cuenta el ancho de cada pieza, que son de 2 a 3 milímetros. Pues la primera marca lo voy a hacer a 9,6. La siguiente marca lo mismo, a 9,6. Y la siguiente marca lo mismo. Sobre estas marcas vamos a tener que colocar estas piezas. Y las vamos a ir fijando con cola blanca de carpintero. Cogemos la siguiente pieza y la vamos a colocar en estos 3 orificios, llegando a la primera marca que le hicimos, y también lo iremos sujetando con puntitos de cola blanca de carpintero. Pasamos a la siguiente pieza. Pues así es como va quedando, y ahora voy a esperar a que estos 3 palitos de brocheta se hayan secado por completo y así podremos ir colocando el resto. Y ahora vamos a ir palito por palito colocándolo y añadiéndole la cola para que se vaya quedando en su sitio. Lo importante, como habéis visto, es colocar los primeros 3 palitos de brocheta para que se quede todo a la medida. A partir de ahí, a colocar el resto de brochetas. Ya tenemos la estructura formada y así es como va quedando. Y ahora vamos a cortar todas estas puntas de los palitos de brocheta. Y con una lija de grano medio lijamos estos cortes. El siguiente paso, voy a teñir la estructura. Yo estoy utilizando este tinte para madera, es base al agua de Artis, en el tono roble francés. Y yo no lo quiero demasiado oscuro, quiero que sea un color clarito. Al tinte le he añadido agua.
y ahora voy a teñir toda la madera, palitos y bases, y lo dejaremos secar. Para acompañar a esta primera idea viene esta segunda, una cesta. He cortado 4 círculos en la misma madera de 14 centímetros de diámetro. Los he cortado y he lijado un poquito los bordes para igualarlo. Y ahora voy a hacerle un pequeño corte para que nuestra cesta, que va a ser redonda, tenga una base, que sea estable. La medida la que vosotros queráis, simplemente quitarle un cachito a las 4 piezas igual. Vamos a cortar por ahí y seguiremos. Y ahora sí que os voy a enseñar cómo hacer los orificios. A la circunferencia, con un compás, vamos a marcarle una circunferencia interior medio centímetro más pequeña. Y aquí una línea en recto a medio centímetro de este corte de aquí que le hemos hecho. Mi cesta va a ir así. Entonces, ahora, desde donde vosotros decidáis que tenga de altura la cesta, yo le he puesto aquí más o menos, de aquí hacia abajo voy a ir marcando en estas dos curvas y en esta línea marcas a 1 centímetro, exactamente igual que hicimos con la idea anterior. Para ello voy a utilizar una multiherramientas, como os dije antes, la broca que sea igual de ancha que nuestros palitos de brocheta, y vamos a ir haciendo los orificios. Y ahora vamos a pegar 2 piezas entre sí. Asegurémonos que los orificios coincidan perfectamente. Lo vamos a hacer con cola blanca de carpintero y dejaremos secar. Y lo mismo haremos con estas otras 2 piezas. Y a partir de aquí, pues lo mismo que hicimos con la anterior idea, vamos a ir pasando los palitos de brocheta por las 2 piezas. Lo primero que tengo que hacer es hacerle la marca con la medida que quiero mi cesta, y van a ser 20 centímetros. Y ya ha llegado el momento de proteger todo nuestro trabajo. Mis tarros lo voy a hacer con un barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas y dejaré secar entre capa y capa. Y estas 2 piezas, que es de madera, voy a hacerlo con una cera incolora. Para aplicar la cera, un trapito de algodón que no suelte pelusita. Vamos a ir frotando por toda la madera, dejaremos secar una media horita o 1 hora y después con otro trapito que esté limpio le sacaremos brillo natural. Y ya está listo. 2 piezas sencillas, bonitas y prácticas para guardar pequeñas cosas, en mi caso en el baño. Incluso en los tarros puedo poner hasta mi crema corporal. Espero que os guste, me regaléis dedito arriba y compartáis esta idea con amigos, y así este vídeo podrá llegar a más personas. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.